Verónica García Alonso, bienvenida, muy Hola, buenos días. días. Nuestra especialista en familias diversas para hablar acerca de este tema que ya lo platicábamos, tan importante y tan interesante, porque se piensa que una familia tradicional es como la familia feliz. Justo. Y en realidad hay muchos mitos alrededor de esta y presiones también, me imagino. Exactamente. Bueno, primero vamos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Vamos a ver qué es la familia tradicional. Exacto, en sí, ¿qué ¿no? es? ¿Con qué ¿Qué características tiene? Bueno, en corto es una pareja homosexual que tiene 2 hijos. ¿Homosexual? Perdón, No, heterosexual, lo siento. Yo te iba a decir, no, pues si lo tradicional... Es lo Entonces, hetero. a ver, No, sí. lo hetero. Más bien, a ver, ¿por qué poner entonces este título de tradicional? ¿Sabes? Porque proviene justamente Es por eso, de la ¿verdad? pareja heterosexual, De la heterosexual. Ok. unida bajo las 2 leyes, eclesiástica y o legal, ¿no? Y los roles y las funciones están preestablecidas, ¿no? Claro. La mamá se dedica a los hijos y a la casa, crianza. y a la El papá crianza, trabaja. y el papá va directamente a trabajar A ver. afuera. Y entonces. Y bueno, alrededor de toda esta familia hay muchísimos mitos que dicen, Sí. es que es lo natural, ¿no? Bueno, porque ¿saben qué? En muchas encuestas siguen queriendo, el 70% de los que lograron hacer esta encuesta dijeron que el 70% quieren, su ideal es formar una familia tradicional, ¿no? Y entonces en las manifestaciones dicen, bueno, sí, es que queremos seguir siendo la familia que predomine porque es lo natural. Y bueno, decimos, ¿qué es lo ¿Qué es lo natural? natural? Pues es lo que te venden, La natural ¿no? es una Más lechuga bien. que encuentras en el campo. Ahí está. Exacto. Espinaca. Y aún Ahí así está. tiene lo artificial de repente Sí, por pero- lo que le ponen, ¿no? Entonces, Una si lo lechuga oponemos, orgánica. Está. o por ejemplo, cuando necesitamos un implante dental, ¿es natural? No es Pero natural, lo es necesitamos artificial, pero lo necesitamos. y funciona. Exacto, los coches, son muchas cosas que Todos se los alrededor- humanos somos naturales, ¿no? Entonces, Exactamente, basándonos en pero lo que nos estás basamos diciendo. mucho como en el reino animal. Si en el reino animal no hay esta parte homosexual, entonces lo natural también es que existe. todo, también Sí, existe, ¿no? que eso lo hablaremos cuando sea el tema de mitos, ¿no? Alrededor de la pareja homosexual. Muy bien. Pero entonces lo natural podemos ponerlo a un lado, es natural ser una familia tradicional, sí, pero también diversa. Sí. Lo normal, ¿no? Es que es lo normal. Actualmente, y en la psicología, manejamos mucho la curva de Gauss, que es la distribución normal, que tiene que captar el 70% mínimo, para no serlo tan técnico, el 70% mínimo para que sea normal, categorizado como normal. Wow. Y contamos que en los hogares actuales, solo el 50% son familias tradicionales. Entonces, normal, ya No es existe. normal. Normal no existe. 50%. Solo el 50%. ¿Quiere decir entonces que se está llegando a un equilibrio de alguna manera? Exactamente. Con lo que realmente es normal, que todos somos normales. Exactamente. Ahí está. Muy bien. Después Otra. el tercer mito. En la familia tradicional, todos son felices y encuentras tu felicidad. Triste historia, Triste historia, de la vida real. A veces, siempre es bueno decir a veces, porque hay gente que sí lo logra, Claro. pues no logran esa felicidad porque justamente la mujer deja de ser lo que era, ¿no? Su individualidad por obedecer a lo que se espera en la sociedad, deja de buscar su felicidad y la individualidad la pone a un lado, su carrera la pone a un lado, esto crea frustración, Pero eso es lo ansiedad, normal, depresión, Verónica, según la sentirse así, sociedad. No, no. la mujer está para Que eso. ponga a un lado toda su individualidad para ser solamente madre de familia y esposa. Eso es lo que socialmente se ve como normal. Claro. Pero Lo en que el hombre exige. también sucede algo interior Claro, muy porque fuerte los porque no vínculos. se les permite, ¿no? De pronto. Vincularse, porque Exacto. dentro de las actividades de la casa hay este vínculo que lo logra afortunadamente la mamá, pero se lo pierde el papá. Y entonces los hijos vienen también a sufrir estas consecuencias, ¿no? claro. De soledad, de bueno, mi mamá está enojada todo el tiempo, mi papá no lo veo, y entonces ¿qué valía tengo yo como ser humano, no? Entonces los hijos en un momento dado se vinculan ahora con los pares, sobre todo en la adolescencia, y no precisamente son las personas más adecuadas para vincularse a nivel de información y afecto. Pero entonces, ¿qué? ojo, ahí no todos, yo no veo que sean muy felices que digamos. No. Lo No ideal todos sería, los creo casos. yo, obviamente sin juzgar ninguna de lo que cada quien desea en esta vida y lo que para ellos es su familia, pero también creo que de repente nos formamos muchas expectativas con las cosas que nos ven del mundo, ¿no? Claro. Entonces es por eso que a veces te traumas, porque dices, bueno, vas a la escuela, a la universidad, te gradúas, te casas y tienes una familia. Es como, y si no lo haces, fracasaste.
Exacto. ¿no? por las Parece es el exigencias. mensaje. Porque estamos destinados a hacer solo de una forma el camino, cuando hay muchísimas formas para justamente alcanzar esta felicidad. Y entonces tenemos que abrirnos para decir, bueno, la tradicional hoy por hoy no me está haciendo como muy feliz. ¿Cómo ves tú, mi pareja, si trascendemos a otro nivel? Y a lo mejor nos separamos, seguimos siendo una familia diferente, tú monoparental, yo monoparental por nuestro lado, o reconstruyes tú tu familia y yo la mía, y nos seguimos viendo con armonía. ¿Me explico? Eso es lo importante, que los dos progenitores tengan armonía y buena relación. Eso es lo que realmente Esa hace es la seres base. sanos. Entonces Claro. ahí entra el Claro. cuarto mito, que es, en las familias tradicionales se crean hijos sanos psicológicamente hablando. Un mito tremendo. Buenísimo. Te puedo decir que es El un gran gran mito. mito, porque las madres que somos solteras creamos hijos Muy sanos. muy sanos. ¿Y es por qué? Porque hay armonía y eso es lo que se busca. Hay una pirámide que habla de las necesidades básicas del ser humano y se ha visto que las necesidades básicas como el sustento, como la alimentación, la salud y el afecto son necesarias y sí, son necesarias para que el ser sea realmente, y bueno, va subiendo de categorías, pero estas tres bases son fundamentales. Sí. Y entonces una familia diversa puede hacerlo, Claro. la Claro. familia tradicional lo puede hacer, pero en muchas ocasiones, debido a que así tiene que ser, por ejemplo, en la familia de los niñitos adolescentes que se embaraza la niña y dicen, bueno, nos tenemos que casar y tener a nuestro hijo, ¿Por? sea como sea. Claro. Tendrán para sustentarlo económicamente, Sí. habrá armonía entre ellos, Exactamente. podrán darles Eso no es educación, garantía que podrán el bebé- darles salud, Sí. no siempre. Entonces, bueno, hacemos un llamado a las familias extensas. Entonces, ahí varía. Quiere decir, familia tradicional no iguala a felicidad, a salud, a normal y a natural. Sí, no, No, no. sino Familia también perfecta. existen estas familias, como bien tú lo comentabas, que están ligadas también a ciertas religiones. Y aquí es donde, bueno, pues los hijos que Dios me mande, y si son 14 y me alcanza para 2, pues no importa, me los mandó Dios, ¿sabes? Exacto. Y ahí es cuando de verdad pues tendríamos que poner como adultos los pies en la tierra y decidir. Y precisamente cambiar esta concepción que Sí. tenemos de una familia tradicional por otra familia, por trascender, ¿no? Trascender realmente, y no precisamente tiene que ser a partir de los hijos. Un proyecto de vida puede ser un hijo, porque dicen, es que si no, mi trascendencia, a ver, estamos Siembra en un momento de la árbol, vida. ya. Acabas de ¿no? tocar un tema que está muy, muy, muy interesante. ¿La familia tradicional siempre tiene que tener hijos? Claro, Ese es está otro de los mitos. conformada, Claro, está ¿no? conformada Claro, por hijos, claro. Tiene que ser forzosamente. Forzosamente. Entonces, si no sí, tienen- porque es tradicional, es yo me caso contigo para un plan de vida que es tener hijos, es reproducción. Ahora, Verónica, Sí. ¿cómo podemos también abrirnos la mente los que fueron educados para tener una familia tradicional? Que están súper clavados con el tema de me caso con una mujer, ella se olvida, yo mantengo, ¿no? Y empiezan a sufrir estos problemas de la actualidad, de que pues los dos sentimos y los dos tenemos ganas de trabajar. Y ¿cómo pueden romper este esquema y mudarse a otro esquema de familia? ¿Recuerdan lo que decía en la última colaboración? Les decía que seguimos normalmente mucho lo que dice la institución, Sí. ¿cierto? Y seguimos poco lo que Los pide paradigmas, ¿no, Vero? nuestra intuición. Claro. Entonces, haciéndole caso al caso de nuestra intuición, decir, ¿tú cómo te sientes? ¿No? Ese es el primer indicio, es tú cómo te sientes, no me estoy sintiendo muy bien, no, ni yo tampoco, entonces vamos a crear algo diferente, porque no nos está funcionando, porque me enfermo, porque estoy deprimido, porque estoy ansioso, porque casualmente tengo una migraña tremenda, entonces, ¿qué vamos a hacer con ello? ¿No? Porque las enfermedades psicosomáticas es un Desde ahí. llamado para que Claro. nos movamos del lugar. Muy bien. Entonces, aunque la institución pida muchas cosas, sigamos nuestra intuición. Y Nuestro sabes qué, ser. qué bueno que cambió esto, porque todavía hace poquitos años aquí en México, te estoy hablando de 5 o 6 años, ni tanto, el hecho de que no tuvieras esta familia tradicional era mal visto. Incluso para inscribir a tus hijos en una escuela, para llegar a un restaurante, para ir de vacaciones, o sea, si no ibas Y con es que el las esposo... y los- instituciones también tienen y que cambiar. Claro, Y es pero a través de sí nuestras ha ido cambiando, instituciones. ¿verdad? O sea, qué bueno que ha ido cambiando, porque hoy por hoy eres una familia como la tengas formada y ha sido tu decisión. No Claro. tienen por qué ponerte esta etiqueta, ¿no? Exacto, Así es. y qué bueno, qué mejor. Nos venimos a ser felices, Verónica. Exacto. Entonces, seamos felices Cuestionémonos. exactamente, como cada quien quiera, ¿no? Gracias, Vero. Muchísimas gracias. Gracias, a ustedes. Vero. Gracias. Que Les tengan vaya muy buen bien. día. Gran tema.